Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar lo que es una propiedad coligativa y su relación con un fenómeno atmosférico. Eh, hemos seleccionado lo que es el aumento ebullioscópico y su relación con un fenómeno atmosférico. Vamos a hablar sobre lo que es el methane and carbon dioxide fluxes and high spatiotemporal resolution from a small temperate lake. Eh, este tema se extrajo de la revista Science Direct, como pueden ver. Es un artículo científico sobre el estudio de la emisión de metano y dióxido de carbono de los cuerpos de agua como lagos, y su variación en los puntos de ebullición en diferentes zonas del lago dependiendo de la concentración de sales y minerales presentes. Bueno, ah, para comenzar, expliquemos lo que es un poco sobre lo que es el aumento ebullioscópico. Bueno, el aumento ebullioscópico en sí es el aumento de la temperatura necesaria para pasar de fase líquida a fase vapor. Eh, en sí, un líquido puro o una disolución es a una temperatura dada y a una presión dada, tiene una presión de vapor determinada que sería más o menos como la cantidad de sustancia que pasa de estado líquido a estado vapor. Si esta presión de vapor igual a la presión a la que se encuentra el sistema, todo el sistema tiende a pasar a estado líquido, a estado vapor. Sin embargo, cuando se agrega una sustancia D a una sustancia pura A con un determinado valor de presión de vapor a una presión dada, a la presión a la que se somete, si esta tiende a cambiar la presión de vapor, lo que produce un aumento ebullioscópico. Si yo aumento, pongo por ejemplo sal en el agua va a necesitar una mayor temperatura para pasar de estado líquido a estado vapor, dada la concentración de sal. En sí, esta propiedad coligativa viene dada en función de la concentración del soluto en el disolvente. A mayor concentración de soluto, más de energía voy a necesitar para que la presión de vapor iguale a la presión a que se somete el sistema para pasar de estado líquido a estado vapor mm, eh, o se convierte en gas. Bueno, el fenómeno que vamos a describir en esta oportunidad es la concentración de CO2 y metano en el lago en sí, así como otros minerales, pero en sí lo que se va a estudiar es la variación en la temperatura de ebullición del CO2 dentro del lago, en diferentes zonas del lago. ¿Y por qué se dio este estudio? Es que debido a la concentración de CO2 y metano que ha aumentado considerablemente su concentración en la atmósfera en los últimos años. Esta emisión de metano y CO2 se ha producido principalmente por cuerpos de agua como los lagos. Ah, las condiciones atmosféricas, turbulencia, incidencia del viento y la profundidad del agua, así como la entrada de oxígeno a los sedimentos, son factores que han favorecido este tipo eh, de conducta de los lagos para emitir estos gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Bueno, analicemos la relación de la propiedad coligativa, que es la aumento ebullioscópico del CO2, con el fenómeno atmosférico que se está presentando. Bueno, en sí, el fenómeno atmosférico que estamos estudiando es la emisión de CO2 hacia la atmósfera o la contaminación del aire, como podríamos decirlo. Y en sí la propiedad coligativa es el aumento ebullioscópico, pero el aumento ebullioscópico específicamente del CO2. ¿Y cómo tiene relación esto con el fenómeno atmosférico? Bueno, en sí vamos a decir que la emisión del CO2 hacia la atmósfera en sí es un fenómeno atmosférico, ¿no? Pero la presión, el aumento del punto de ebullición tiene que ver mucho con lo que es la concentración de sales minerales, así como de metano y del mismo CO2 en el lago. Eh, en diferentes secciones del lago existen diferentes concentraciones de sales minerales, oxígeno, así como del CO2.
y esto afecta directamente en lo que es el punto de la temperatura de ebullición. Por ejemplo, en zonas en las que el CO2 está a mayor profundidad, a mayor concentración, pero no existe concentración, por ejemplo, de sales o del mismo oxígeno, la temperatura de ebullición era muchísimo menor que en lugares donde existían altas concentraciones de sales, minerales, metano, así como la misma presencia del CO2 y organismos vivos como las plantas acuáticas. Esta diferencia se produjo radicalmente en a mayores profundidades, como dije. Entonces, a mayor profundidad, mayor, ah, menor presión, menor temperatura de ebullición, y mientras más a la superficie vamos, el punto de ebullición aumentaba. Eh, ¿Y esto por qué se daba? Porque al fondo del lago existía un sedimento que emitía CO2 y metano, los únicos dos gases emitidos de ese sedimento. Pero en la superficie existía concentración de oxígeno, así como concentración de minerales y concentración de organismos vivos. Entonces, está relacionado directamente con la concentración de sustancias en el disolvente, que es el agua. En este caso, eh, ¿cómo se detectaba este aumento en la temperatura de ebullición del CO2? Se lo midió con unos indicadores. ¿Y cómo medían los indicadores? Por ejemplo, había regiones en las que aumentaba significativamente la concentración de dióxido de carbono, y este aumento indicaba que existía una burbuja de CO2 saliendo del fondo del lago hacia la superficie en forma gaseosa. Eh, Sin embargo, existían regiones en las que el CO2 estaba homogenizado con el agua, con el oxígeno y con el metano dentro, formando una disolución homogénea. Estos indicadores eran capaces de medir estas concentraciones gracias a diferentes factores como la temperatura, los vientos, así como las condiciones atmosféricas las que se presentaban. Y hablemos lo que es un poco en sí del estudio que se llevó a cabo en el paper. Bueno, esta investigación se realizó ah, porque quería encontrarse o quería identificarse la causa de la emisión del CO2 y metano hacia la atmósfera. Este aumento significativo se detectó en los cuerpos de agua como los lagos. Eh, ¿Y cuál es la metodología que se utilizó en este estudio? Es que se llevó principalmente a cabo en el lago Ling, localizado en Silkeborg, Dinamarca. Se tomó como medida de las condiciones ambientales, diferentes factores como la concentración del oxígeno en el agua, concentración de dióxido de carbono y metano, la velocidad de los vientos también. ¿Y cómo se logró medir estos indicadores o estas variables en el lago? Fue mediante el uso de sensores que se encontraban conectados a un Arduino y recopilaban los datos concentrados de las concentraciones de dióxido de carbono y metano cada 20 minutos. Se liberaron alrededor de 80 dispositivos que medían estas concentraciones. Eh, Estos dispositivos se rotaban cada 16 a 21 horas de estación en estación. O sea, yo colocaba el dispositivo uno en la región tal, pero 16 horas después se la cambiaba de región o de zona. Eh, ¿Y cómo se identificó el aumento bulloscópico? Como ya dije, se determinó gracias a las concentraciones mínimas y máximas de metano y dióxido de carbono, incluyendo todas las concentraciones un minuto antes y un minuto después del evento ebullitivo, lo que garantizó el cambio de concentración del metano, y se logró detectar lo que es el evento donde se produjo este aumento ebullioscópico, o las zonas donde se presentaban menor temperatura de ebullición y zonas de mayor temperatura de ebullición. Es decir, que en ciertas regiones, por ejemplo, en la región A, los dispositivos no detectaron muchos
burbujas de CO2 y metano, dado que las concentraciones de otros solutos eran muy altas, pero en regiones que no existían mucha concentración de sales y otros solutos, se produjo este evento bulloscópico, la detección de este evento bulloscópico con muchísima más frecuencia. Ya, en los resultados y las conclusiones que tenemos que eh, el punto de ebullición del CO2 aumentó significativamente en aguas profundas, que también tenían concentraciones de oxígeno significativamente más bajas, causadas por la estratificación y una temperatura que solo ligeramente más baja sobre los sedimentos. Es decir, que existían menos concentración de otros solutos ah, en comparación a la superficie, que existía mayor concentración de oxígeno, sales y minerales. Entonces, a menor concentración de solutos, bajó la temperatura de ebullición, dado que cuando yo tengo más solutos se produce un aumento en la temperatura de ebullición. Entonces, en las zonas superficiales era muy poco probable que existiera una emisión de CO2, dado que esta no pasaba de estado a vapor, de estado líquido a estado a vapor con más frecuencia. Y esto sería todo en cuanto a la explicación de una propiedad coligativa y su relación con lo que es un fenómeno atmosférico.